de nuestro Dios y Padre proceden sus bendiciones, Amén. procede la dirección para la iglesia, y Sí, eso está en Señor. manos hoy de nuestro Señor, Mm. de Jesucristo el Señor. Así es que estamos muy, muy agradecidos. Cuando decimos el orden de los tiempos y los límites de su habitación, no es una aclaración que siempre hacemos por si alguien escucha solamente esta porción del ciclo. No hace referencia a un aspecto tan dispensacional como se estudia, ¿no? Dispensación en algunas materias de teología, sino más bien cómo el Señor al hombre en general, en el contexto bíblico, es a las familias, a las naciones, ¿no? La sujeta a tiempos suyos y al hombre en particular también, para que busquen a Dios, dice, ¿no? El sentido es para que puedan encontrarse con el Señor, si en alguna manera, dice, ¿no? Amén. Pero Mm. también dice allí en el mismo pasaje, en el contexto, que Dios ha puesto a alguien, ¿no? Ya manifestado, ya revelado, y es nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que cuando hablamos de los tiempos, estamos hablando de los tiempos del nuevo pacto, del nuevo hombre, como dicen las Escrituras también, de esa familia nueva, de ese nuevo pueblo en Cristo Jesús el Señor, en ese varón ungido, de ese varón aprobado por Dios, pero que además fue, y eso es lo hermoso, fue confirmado, manifestado de parte de Dios, que es el Cristo más el Hijo del Dios viviente. Entonces es una reflexión justamente de cómo los tiempos están en la mano del Padre, ¿ya? Algunas cosas muy puntuales están en las manos de nuestra realidad humana, digamos, cosas temporales, como dice Eclesiastés, tenemos un tiempo, todo tiene su tiempo, entonces están en nosotros algunas cosas como un tiempo de nacer, un tiempo de morir, y así, ¿no? De plantar, pero dentro de este tiempo, nuestro tiempo relativo, dicen las Escrituras que nuestro Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. O sea, ha puesto ese anhelo, esas ansias hacia Dios, esa conciencia hacia Dios, dice, ¿no? De reconocer que se prolonga nuestra vida más allá. Amado hermano, amado oyente, es el sentir, es el deseo de Dios, como en las palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice el Señor, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú, oh Dios, has enviado. Entonces, ¿cómo entrar también en el tiempo eterno de Dios, en la eternidad, en la vida eterna? Eso comienza ahora. Entonces, nuestro tiempo relativo que Dios ha permitido que aprendamos en la escuela, una mayordomía, también conozcamos la eternidad. Comencemos con esa eternidad de aquellas cosas que no perecen, ¿no? Aquellas cosas que permanecen, dicen las Escrituras, ¿no? En la lista de Eclesiastés, cuando leímos allí en el capítulo 3, aparece al final de la lista, ¿no? Y en verso 8, dice, hay un tiempo de amar y un tiempo de aborrecer. Hay un tiempo de amar, un tiempo de aborrecer. Entonces luego dice, hay un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Y hemos estado considerando justamente a qué se refiere con guerra en las Escrituras. ¿No? ¿A qué se refiere cuando habla de la guerra? Y bueno, el contexto escritural muchas veces ha sido, especialmente en el Antiguo Testamento, la Biblia en general, ha sido juzgada por muchos como que nuestro Dios es Dios de guerra, Dios de los ejércitos de guerra y que no le importa al hombre si avasalla, si, bueno, y que Dios permite, como que Dios le agrada la guerra, que al Señor le agrada la contención. No es así. Las Escrituras lo señalan con mucha claridad que de las cosas que el Señor aborrece, ¿no? Que es la contención, es la contienda entre, más que contención, el contender, dice, ¿no? Entre hermanos. Así es que en ese sentido hemos estado escudriñando las Escrituras por algo que aparece aquí en Eclesiastés también.
Les invito a que puedan leer allí en el capítulo 9 de Eclesiastés. Dice que había un hombre en una ciudad, un hombre pobre, un hombre sencillo, dice, en una pequeña ciudad, y que esta ciudad fue sitiada, ¿no? Así tal cual, fue sitiada, grandes baluartes, ¿no? de gente muy armada contra esta pequeña ciudad. Bueno, y ese hombre pobre, ¿no? Pero que era sabio, un hombre pobre y sabio, pudo librar a la ciudad con su sabiduría. Pudo librar a la ciudad con sabiduría. Salomón mira esto y lo propone aquí como un testimonio, ¿no? Y dice que nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Aunque era sabio, el hecho de que fuese pobre realmente no era importante la sabiduría, porque para ellos era pobre, entonces se desechaba seguramente por su pobreza, por su pobreza. Pero aquel hombre libró a la ciudad entera con consejo, libró a la ciudad entera con la palabra, con la sabiduría. Entonces Salomón dijo así, pues, ¿no? Que es mejor la sabiduría que la fuerza, ¿no? Y dice, aunque la ciencia de alguien pobre pudiera ser menospreciada en algún momento. O sea, alguien que tenga una opinión, por pobre que sea, si esa opinión contiene ciencia, contiene el conocimiento de nuestra realidad humana. Si un hombre es sencillo, pobre, pero tiene esa ciencia del corazón de darse cuenta, de observar las condiciones en que vivimos, eso puede ayudar muchísimo, ¿no? Aunque parezcan no ser escuchadas esas palabras. Pero dice que las palabras, ahí mismo continúan las palabras del sabio escuchadas en quietud, si se pone atención. Entonces esas palabras son mejores que el clamor de un rey, del clamor de un señor entre los necios. Y ahí añade entonces al final, y de ahí nos tomamos la semana pasada, antepasada, ¿no? Que se repitió, mejor es la sabiduría, dice, que las armas de guerra. Y aquí está el punto, dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador, dice allí, destruye mucho bien. Un pecador destruye mucho bien. Y no hace directa referencia a los pecados que en general nosotros conocemos, como dentro de una lista de moralidad, ¿no? No sé, pues perversiones, abominaciones entre personas, moralidad en términos de, no sé, de adulterio, fornicación en general. Lo que mucho se habla hoy, el maltrato entre las personas, no se refiere a pecados así o avaricias, codicias, corrupción. Aquí la palabra pecador está relacionada justamente con cuánto daño puede hacer alguien que entra en guerra, que entra en guerra. Y entonces allí está la discusión, bueno, ¿por qué Dios aceptó y mandó al pueblo levantarse en guerra? ¿No? Bueno, hicimos una reflexión la semana pasada acerca de esto, que no necesariamente dice las Escrituras que Dios le guste para nada la guerra, que el hombre se dañe uno contra otro. No dice eso. No es un gusto, no es un agrado, no es que Dios tenga al hombre por enemigo. Hay un enemigo, dicen las Escrituras de nuestras almas, hay un enemigo para nosotros en general. Hay un mal, hay potestades, hay principados, ¿m? Hay verdaderas huestes espirituales de maldad. Pero lo que quiere decir en las Escrituras es que se ve un pueblo humillado, un pueblo sumido en condiciones muy duras ya por mucho tiempo. Las Escrituras hablan de algunos siglos. En el caso de este pueblo descendientes de Abraham, allí en Egipto. Y dentro de esa condición, en esa condición, Dios se acuerda del pacto hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, dice las Escrituras, y bueno, se acuerda de ellos, les reconoce como su pueblo y les libra por mano de Moisés. Luego lo lleva por el desierto con promesa de una tierra prometida.
y que al llegar a esa tierra prometida, justamente, tendrían que plantearse de un modo como es en ese tiempo, y ese es el punto, ¿no? Hermanos amados, cuando se habla de que el Señor en esos tiempos mandó al pueblo a aniquilar, a dañar, no es así tan fácil de decir, ¿no? Porque todos los pueblos allí permanentemente, continuamente estaban en una posición de bélica, una posición de guerra, ¿no? Y cuando el texto entonces dice que un pecador destruye bien, es necesario para nosotros darnos cuenta a qué se refiere esto de un pecador en tiempos de guerra. ¿A qué se refiere? En los tiempos actuales, en tiempos modernos de nuestra contemporaneidad, hemos visto cómo naciones se levantan contra otras naciones, unas mayores que otras, con más fuerza. Y claro, el juicio que tenemos, el criterio que tenemos frente a eso, separa los corazones, porque está separado el pensamiento, especialmente el pensamiento cristiano, el entendimiento cristiano está dividido, está separado. Yo quiero justamente por eso que leamos a qué se refiere con que puede haber un pecado grande de por sí en la guerra, porque hace mucho mal, destruye mucho bien. En las escrituras, en la ley misma, estaba dicho, está en el capítulo 20, si usted busca en el capítulo 20 de Deuteronomio, menciona esta realidad a la cual se iban a encontrar el pueblo de Dios, de llegar a las tierras, inmensas tierras. Hay que entender que en ese tiempo no es como que iban a tomar dominio de una tierra donde ya no había más espacio. No es así, hermanos. Es inmensas latitudes, ¿no? Muy grandes. Entonces, cuando dice esto aquí en las Escrituras, cuando salgas a la guerra, en el capítulo 20 de Deuteronomio, Dios establece, como por decirles, un protocolo, ¿no? Contra tus enemigos. Y ese es el primer punto que hay que ver. Porque no es que inmediatamente fueren enemigos. El Señor le dice, cuando te acerques a una ciudad para combatir, le hablarás de paz, le intimarás la paz. Le dirás, ¿por qué no permanecemos en paz? Y el texto dice, bueno, si respondiere, bueno, paz, y te abriere, ese pueblo te será tributario, te servirá, pero no destruir, no dañar, no herir, ¿no? Ese era el principio. Y el otro principio es que si habían pueblos, de hecho fue así, habían pueblos que quedaron en la repartición que se hizo para la tierra, pueblos que quedaron, están mencionados con un objetivo, dice además, para enseñar al pueblo de Israel, ¿no? Para enseñarles a no apartarse. Y el punto principal, el de no apartarse, era no corresponder con ellos, no conformarse a ellos en la realidad cotidiana, en esa realidad en que se van conociendo los jóvenes, que no entregarían las hijas a los hijos de ellos o viceversa, que no tomarían sus ídolos, que aprenderían a vivir. El pueblo de Dios debía aprender a vivir conforme al llamamiento del Señor. Ese es más o menos el contexto. Entonces le dice que no debían de tener temor porque el Señor iría delante de ellos. Es un hecho que el pueblo de Israel no se conoce como un pueblo capacitado en esos años, ¿no? Y por cierto, capacitado, ¿no? En guerras. No era así, no tenían conocimiento de ello. Salvo en tiempos del rey David, la mayoría de las veces solo está escrito, incluyendo David, por cierto, que fue el Señor quien puso su temor, ¿no? Puso su miedo, por decir así, en el corazón de sus enemigos. Entonces, dice, lo principal acá dice que si, y recuerdo eso, que si alguien, bueno, está en una condición en que su corazón está apocado, no vaya a la guerra. Si alguien no vaya procediendo en esto de
tomar la posesión, de tomar la herencia, de tomar la promesa del Señor, si tiene su corazón puesto en otras cosas. Hermanos amados, en un tiempo de enseñanza, si uno se abocara a esto, a leer con detenimiento, con cuidado, se daría cuenta que la referencia que hace aquí no es repito, no es a armarse, no es que el pueblo del Señor, el pueblo cristiano, esté de acuerdo, ni debe estar de acuerdo en armarse con armas físicas, con armas materiales, por decir así, para guerrear. No es el deseo del Señor. A esa presentación de cómo debemos verdaderamente estar constituidos, cómo verdaderamente debiéramos estar formados como pueblo del Señor, frente no al hombre en general que como enemigo, porque no es el planteamiento. De fondo no es el planteamiento. De paso hay que decir que en este pacto antiguo en tiempos de Moisés tampoco es como decir allí está todo el contenido de la voluntad del Señor. No, tampoco. Dice que todas esas cosas están puestas como un ejemplo para el tiempo en que debía ser verdaderamente revelada la voluntad del Señor, de su propósito, de su plan para el hombre, de salvación, de redención, y cómo Israel debía constituirse en un ejemplo, cómo desde Israel saliera la salvación, saliera la palabra gloriosa y que vinieran todos los pueblos a esta nación como un ejemplo. Porque el anhelo, el deseo del Señor era y es justamente eso. Entonces, todo aquel que tuviera un corazón, dice así, apocado, un corazón que medroso, dice, o pusilánime, que no entre en esto. Y en los tiempos que vivimos hay mucho de lo que estoy diciendo, figuradamente, por cierto. Hay una necesidad de unidad, pero unidad en el propósito, en el llamamiento, en el por qué fuimos salvos. Los evangélicos nos unimos todos porque todos creemos en Dios, porque todos creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Pero en las Escrituras la unidad no solo es en función de esa primera verdad gloriosa de que Él es nuestro Salvador, y luego cada uno vive una vida de varón creyente y nada más, o familia creyente. No, la unidad está referida al llamamiento de Dios mucho más completo, como es mencionado allí en Efesios capítulo 4. Hasta que todos lleguemos juntos a la unidad de la fe, de qué cree el pueblo de Dios, pero en términos de Jesucristo, de su Salvador. Eh, el conocimiento de Dios eterno debe ser también motivo de nuestra unidad. El conocimiento del Hijo de Dios. Que el hombre alcance verdaderamente, dice, madurez, que tenga como ejemplo a nuestro Señor en todo eso. En las Escrituras, el ejemplo en nuestros casos, nuestro Señor, es que Él fue un varón de guerra, como decíamos acerca del Señor allí en el cántico de Moisés. Aparece en Apocalipsis que el cántico de Moisés es el cántico del Cordero, ¿no? Y es ciertamente un cántico de victoria, un cántico de victoria. El cántico del Cordero hace referencia a la victoria de nuestro Señor Jesucristo en su gran batalla, digamos, ¿no? Y esa gran batalla fue librada en la cruz, donde esa palabra gloriosa, ¿no? Alcanza después el corazón del hombre más duro, el corazón del hombre más belicoso, que más le gusta la pelea, si realmente reconoce su necesidad. Entonces, allí, cuando se habla de esta ley, no se está hablando de que pueda ser traspasada a los tiempos de hoy, ¿no? Porque está escrito allí, y que nosotros, el pueblo de Dios, acepte, ¿no? El pueblo en general, ahora el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios en este reino del amado Hijo,
acepte, Dios quiera el Señor que nosotros entremos en esa, ni siquiera en esa idea, ni siquiera en esa convicción de guerra. ¿Por qué? Porque justamente las Escrituras hablan de que eso puede ser motivo de falta, motivo de pecado. Mire, en Números, en el libro de Números, ¿no? Están todas esas allí, esas palabras del Señor con una precisión única, y en Números 32 esa precisión única para distinguir ciertas cosas. En Números usted puede distinguir ciertas cosas que en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico no va a encontrar. Pero en Números, capítulo 32, habla de dos tribus y otra media tribu. Habla de la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Ellos debían alcanzar, justamente, la tierra, estaban con Josué para justamente tomar posesión de la tierra. Y el punto es el siguiente, porque si usted se recuerda, para tomar la tierra en posesión hay que cruzar un río. Hay que cruzar un río. Antes todo el pueblo cruzó el Mar Rojo. En este caso había que cruzar un río conocido como el río Jordán. Ahora, sucedió que estas dos tribus, a propósito de guerra, estas dos tribus, Rubén y Gad, dicen ellos que tenían mucho ganado. Eran de las 12 tribus las que tenían, al parecer, una dedicación principal en el ganado. Muchas cabezas de animales, como se dice, ¿no? Entonces le dijeron en esa ocasión a Moisés y al sacerdote, a todos los principales o los príncipes del pueblo, de la congregación, le dijeron, mira, antes de cruzar el río, debían cruzar el río las otras 10 tribus entonces, ¿no? Con todo lo que eso significaba. Y tomar posesión de la tierra después de cruzar el río, donde estaban verdaderamente todos los enemigos, donde estaban los pueblos que verdaderamente se iban a oponer a que el pueblo de Israel se asentara en esa tierra. Entonces le dijeron, como nosotros tenemos ganado, hemos visto que toda esta tierra, antes de cruzar el río, toda esta tierra es muy, pero muy favorable para nosotros en cuanto a la crianza de ganado. Seguramente allí había muchas pasturas, mucho pasto, mucha benevolencia, por decir así, para su tierra, ¿no? Entonces, le dicen eso a Moisés, ¿por qué no nos dejas acá? ¿Por qué no nos quedamos en este sector nosotros? Y ustedes siguen, el pueblo que queda, 10 tribus, siguen, cruzan el río y toman entonces posesión de la tierra. Entonces, vinieron ellos y le dicen eso, ¿no? Es tierra de ganado, por tanto dijeron, si hemos hallado gracia en tus ojos, denos a nosotros esta tierra, sin cruzar el río. Entonces respondió Moisés, ¿no? A la tribu de Gad y a la tribu de Rubén, les dijo, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Les pregunto eso. Qué bonito, o sea, ustedes van a quedar con toda esta posesión buenísima, muy favorable, muy conveniente para ustedes, y todos sus hermanos van a ir a... El pensamiento tal vez lógico es que, bueno, esto es lo que nos conviene, esto es lo que nos toca a nosotros, a ellos les toca lo otro, ustedes decidan, nosotros se lo estamos pidiendo. Pero se apela a otra cosa. En guerra un pecador puede destruir mucho más mal, dice. ¿Cuándo pecamos realmente? Entonces dice, Moisés le dice, ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado el Señor? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades, Barnea, para que viesen la tierra. ¿Se acuerdan los 2 espías? Uno por cada tribu. Subieron hasta el torrente de Escol, después les cuenta Moisés, les recuerda a Moisés, ¿no? Y cómo desanimaron, hay 10 tribus, o sea, 10 de esos hombres que desanimaron totalmente al pueblo. Es buena la tierra, muy buena, pero hay hombres gigantes, ¿recuerdan? Nos van a devorar. Y les recuerda a Moisés
a Gad y a Rubén y le dicen, pero habían dos de ellos, Josué y un varón mayor, Caleb, que verdaderamente dijeron, no, si podemos tomarla, podemos tomar la tierra, podemos ir, el Señor va a estar con nosotros. Y Dios, dice las Escrituras, que vio que había en estos varones un espíritu acorde al espíritu del Señor, acorde al sentir del Señor, otro espíritu, no espíritu pusilánime, los comeremos como a pan, dijeron ellos, ¿no? En el caso de Josué y Caleb. Entonces Moisés le recordó esto a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. No verán, entonces, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba y Dios los sanciona. Acuérdense eso, cómo Dios los sancionó. Y todos los mayores de 20 años se quedaron en la tierra. ¿Mm? Y el Señor se airó contra ellos. Entonces le dice, ustedes ahora, Rubén y Gad, habéis sucedido, mire lo que le dice, en lugar de vuestros padres. Ustedes son parte de esos jovencitos en ese tiempo. Ustedes les han sucedido generacionalmente. Ustedes son la sucesión de esa gente. Y le dice así, así le dice, prole generación de hombres pecadores, para añadir aún más la ira del Señor contra Israel. ¿A qué se refería con que Dios les llame de ahí, ¿no? Hombres pecadores? Cuando alguien realmente se enciende en estas guerras y le gustan las guerras, pero no entiende el plan del Señor o no quiere ir a la guerra, no le interesan las guerras, porque nosotros estamos bien, digamos, ¿no? El punto es cuando cada uno busca su propia conveniencia y no le importan los demás. Para Dios eso es un pecado. Si, por ejemplo, en los tiempos modernos tenemos una nación que hace mucho mal. Se sabe que hay naciones que no les importa nada de los creyentes. Hay naciones en Oriente que no les interesa para nada el cristianismo. Al contrario, sus planteamientos son planteamientos anticristianos, digamos, más bien antioccidentales. No les importa nada. Entonces nosotros nos unimos al planteamiento de estas grandes naciones occidentales que tendrían un fundamento cristiano y nos vamos en contra, en nuestro corazón, ¿no? En contra de estas naciones de allá del Oriente porque son ellas de una posición anticristiana. No adoran, no reconocen al Dios verdadero. ¿Cuánto hay pecado entre nosotros? O vamos con toda la fuerza y con todo el poder contra una ciudad, por pequeña que sea, y no reconocemos que puede haber allí verdaderamente anhelo de paz, y no nos importa nada. Y se seca el corazón en la oración para orar por estos pueblos, como dice Pablo a Timoteo, que oremos por los hombres, para que vivamos en paz, para que el Evangelio tenga oportunidad en este tiempo. Mire, no hay mejor oportunidad que esa, que una actitud de mansedumbre. La Escritura dice, bienaventurados, así dijo el Señor, bienaventurados los pacificadores. Ellos heredarán la tierra, los pacificadores. Pero no un pacificador que no le importe nada lo que crean o lo que no crean. No es así, hermano, no es así. No es así. Se van a manifestar las necesidades de los hombres. Se van a manifestar otras guerras en el corazón del hombre. Usted se dará cuenta que hay otras guerras, que las guerras no son las guerras externas, las guerras físicas, el armamentismo. No es un asunto simplemente de logística, no es un asunto de criterio armamentista de algunos pocos. Tiene que ver con lo que sale del corazón, tiene que ver con las guerras que hay en el corazón, tiene que ver con la falta de paz en el alma, no tiene que ver con lo que está afuera. Si nos ponemos en el lado de no cruzar el río, no, nosotros estamos bien aquí,
O nos ponemos del lado de aquellos que son poderosos porque tienen más armamento y porque los otros no son creyentes. Nos ponemos en una posición tan contraria, al menos lo que dice el nuevo pacto en Cristo Jesús el Señor. Él es propiciación por todos los hombres. El Señor conoce otras guerras. El Señor sabe que la guerra comenzó en el corazón de los hermanos, más de una de los hermanos, el sentido o la escuela cainista, dice la Escritura, ¿no? El camino o escuela de Caín. Ese es el problema. El problema no es lo externo. Lo externo provoca, por cierto, porque hay mucha concupiscencia en el corazón del hombre, para poseer, para tener dominio, para creer que puede arrebatar sin respeto a su semejante. Nos ayuda un poquito en ese tiempo, nos ayuda a entender esto de las guerras. Claro, porque no considerar al hermano, no importarle al hermano. Ellos vienen de vivir una vida de esclavitud. Ellos, es por decir, ustedes van a dejar a sus hermanos que peleen solos, que se defiendan solos, que se armen solos. No les importa absolutamente nada. Ellos dijeron, no, lo que vamos a hacer, mire, lo que vamos a hacer nosotros es plantar, ¿no?, acá una fortificación para nuestras esposas, nuestros hijos, para nuestros ganados. No, Moisés, lo vamos a hacer como tú dices, vamos a cruzar el río. Eso de cruzar el río tiene para nosotros una connotación, ¿no?, si nos atrevemos o no. Vamos a cruzar el río y vamos a estar con nuestros hermanos. Ya dijeron, qué bueno, todo, porque dice así, le dice Moisés, ¿no? Entonces Moisés les dijo, si lo hacéis así, se disponen para ir delante del Señor con él en su propósito, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante del Señor hasta que se haya echado a los enemigos delante de sí y sea el país sojuzgado delante. Ustedes al volver, entonces le dice así el Señor, ustedes al volver serán libres de culpa para con el Señor, libres de culpa, y sabed que vuestro pecado no está, ¿no? Serán libres. Luego añade, si no lo hacéis, ¿no?, he aquí habréis pecado ante el Señor y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Pero está hablando de pecado ese sentido de no importarle al hermano, no importarle nada. Para adelantar por el tiempo, yo les dije que en un tiempo de enseñanza, de abrir con cuidado y con tiempo las Escrituras, podríamos confirmar también muchas cosas, ese sentido de pecado de no le importarle al hermano. En Cristo hoy ya no hay que estar tomando dominio de las tierras, cambiando la geografía por voluntad humana, las condiciones sociogeográficas del hombre. No, pues no es la voluntad del Señor. Hoy no es la voluntad del Señor. Pero si ustedes leen un poquito más, dice que cuando terminaron esto y todos en paz con Rubén y con Gad, la media tribu, entonces se fueron, se despidieron, y los rubenitas y los de Gad, dice que levantaron un inmenso altar, entre porque ese era el límite del Jordán, con la otra tierra, la que la habían poseído las demás 10 tribus. Entonces dice que se airó el pueblo y todo, pero ¿cómo se les ocurre levantar un altar si tienen que venir acá a adorar al Señor? ¿Cómo van a levantar otro altar? Y allá se armaron las 10 tribus para pelear contra Rubén y Gad, porque habían levantado un inmenso altar allí. Claro, antes de conocer las razones o el porqué, antes de la sabiduría, se armaron todos para ir y destruir a los de Rubén y de Gad. Cuando llegaron allá, les intimaron, les dijeron, pero ¿cómo es posible que levante otro altar? Espérense, ese no es el propósito. Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros vamos a quedar del río para acá y ustedes del río para el occidente y oriente, dos sectores. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos cuando crezcan? Y no van a poder, cuando crezcan chiquitos, ¿no? Y chiquitos no van a ver dónde se adora, dónde se alaba, dónde se reconoce al Señor, porque pasaban los mayores, no los menores. Entonces hemos levantado este altar, dice acá, y dice así, le pusieron de hecho le pusieron un altar del testimonio. Lo hemos hecho
por educar a nuestros hijos. No vamos aquí a presentar culto como cuando hay que presentarlo allí, como todos unidos, como pueblo del Señor. Pero permítanos tener esto como una referencia de lo que es la casa bendita del Señor, para que haya esperanza y que realmente nuestros hijos un día quieran también, cuando crezcan, ir y adorar allí juntos con nosotros los padres. Dijeron todos ellos, pensábamos nosotros que querían separarse, dividirse. No es así. Se abrazaron, reconocieron, dejaron las armas, porque hay un solo Dios, dijeron ellos. Allí hay un solo Dios verdadero, ¿no? Un solo Dios verdadero. Cuando Josué, no sé si ustedes recuerdan, cuando Josué, si le recuerdo yo, Josué capítulo 5, ¿no? Dice que estaban por tomar la tierra, iniciar todo ese proceso de conquista. Dice que cuando estaba cerca de Jericó, Josué, no sé si recuerdan, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, ¿no? Un varón, y tenía una espada desenvainada en su mano, dice. Y Josué fue hacia ese varón y le preguntó al varón, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Iban a poner sitio a Jericó. Y respondió el varón, no. ¿Cómo? Pregúntense. No, le dijo el varón. Pero ¿cómo? ¿Eres de los nuestros o eres de los enemigos? No, dijo Josué. Perdón, dijo el varón. ¿Y de qué parte eres tú? No, dijo él, ¿no? Mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué dice que postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le preguntó, ¿qué dice mi señor a su señor? ¿Qué tengo que hacer? Dígame. Entonces el príncipe del ejército del Señor le respondió, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Para ir a librar al pueblo de Israel de la mano de Faraón, Moisés tuvo una experiencia con Dios en una zarza que ardía y que no se consumía. Y desde esa zarza Dios le habló a Moisés. Y Dios le dijo en esa ocasión a Moisés también, Moisés, primero quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Ahora pasa algo similar. Y no le dice el varón así, no, yo soy parte de ustedes. No, no es así tan sencillo. No, le dice. Yo soy parte del ejército, así le dice, ¿no? Como príncipe del ejército del Señor he venido. Y lo primero que le dice, mira, donde tú estás, quita el calzado de tus pies. El lugar en que tú estás es santo. El calzado de los pies es significativo en las Escrituras. ¿Y por qué hay que sacarse el calzado? Porque el lugar es santo. Porque Dios pone otro calzado. Voy a usar una verdad que está en la Escritura del Nuevo Testamento también. No nuestro calzado, porque todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Pero en el Evangelio hay otro calzado, hay otro apresto, hay otra seguridad, hay otra convicción en esto de contra quién yo peleo, contra quién yo tengo guerra. En Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así dice, vestíos pero con la armadura del Señor. Porque no tenéis lucha contra sangre, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es entre hermanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hay gobernadores de las tinieblas, hay gobernadores de las tinieblas.
como en la, como en la revelación que Dios le da a Daniel, ¿no? No es simplemente Nabucodonosor, era un hombre común, como todos los demás, los reyes de los medos persas, o de los griegos, incluso lo de los que se creían verdaderos dioses, los emperadores romanos. No, hermanos, detrás de ellos habían verdaderas eh, huestes espirituales de maldad, gobernadores de maldad que entran al corazón del hombre y que desde el corazón del hombre, no que el hombre no tenga responsabilidades, pero uno deja que que el mal llegue al corazón de tal manera que eleva de una forma increíble sus ansias de poder, de dominio, no importándole sus semejantes. Allí entonces a los efesios le dicen, no, vestidos de toda la armadura de Dios, es una armadura de Dios. Pienso que parte de esa armadura es la que tenía cuando Dios ungió al joven David y pudo derrotar a Goliat. Yo vengo, dijo David, en el nombre del Señor de los ejércitos. Contra él tú te has levantado, le dijo a Goliat. Goliat profería maldiciones en nombre de sus dioses, dice la Escritura. Bueno, yo vengo a ti en nombre del Señor. Él dice el yelmo de la salvación, ¿no? Y hace mención a cómo somos cubiertos, ¿no? Nuestros lomos con la verdad, la coraza de justicia, dice así, ¿no? La espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Con la espada que tenía este varón desenvainada, es una verdad allí que está con respecto a Jericó, que está precisando qué es lo que derrotó o qué hizo que cayeran los muros de Jericó. No son los gritos, voy a decir así, no son los gritos ni las alabanzas, como algunos dicen, más que nuestros cánticos, sino lo que contienen nuestros cánticos. Lo que hizo que cayeran los muros es que hay una espada de Dios, hay la palabra de Dios, que es como una espada que sale aguda, que sale de su boca. Es la palabra que sale de su boca. Y que si la cantamos, esa palabra, si la hablamos, si la compartimos, esa palabra, entonces habrá victoria. Y por eso le dice el Señor, y el apresto del Evangelio de la paz, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es otra la forma de poseer, de poner la planta del pie. Es otra. No es nuestra fuerza, no es nuestra imagen de hombre armado, sino que son pies, así como las manos que reciben clavos para que, voy a decirlo así, bueno, no hacemos nada, ahí están sujetas nuestras manos crucificadas. ¿Ah? Los pies también. Lo que hagamos y donde vayamos, estamos sujetos en la cruz de nuestro Señor, de nuestro bendito Señor Jesucristo. En tiempos de Josué, dice la Escritura, que descansó la tierra y que hubo paz. Así dice. Pero también Josué dijo en ese tiempo, escogeos hoy vosotros a quien sirváis. Han poseído la tierra, pero no es asunto de poseer. ¿Qué pasa con los pueblos una vez que, bueno, dominan, tienen dominio y someten? ¿Qué pasa con nosotros los creyentes cuando avanzamos en campañas, voy a decir así, de evangelización o campañas de extensión, como decimos, del reino de Dios? Tenemos logros, pero ¿qué pasa después con nuestras casas? ¿Qué pasa con nuestras familias? Donde se inician de nuevo nuevas generaciones, nueva prole, como dice allí.
Hay tantos resentimientos en los corazones de los hermanos. Dice, pastor, sí lo hay, sí lo hay. Se ha mezclado mucho nuestro corazón con los sentimientos, resentimientos, sentimientos de la sociedad, sentimientos de injusticia, sentimientos de que no tenemos créditos como los demás. O sea, nos unimos al sentimiento humano. La salud es mala. Nos unimos a los sentimientos sociales. Cuando tenemos promesa de que no nos faltará el pan. Tenemos promesa de que el Señor es nuestro sanador, que no nos va a faltar nada. ¿Y qué pasa cuando tenemos esos sentimientos y esas cosas, esos resentimientos en nuestro corazón? Dejamos que nuestro corazón se llene, como dijo el Señor, del corazón salen las guerras, salen los pleitos, del corazón salen. Hay jóvenes que toman un arma en otros países y disparan y matan a todos a granel, así no importa nada. Sus familias ya destruidas, prole de generación pecadora. Dice la Escritura, es aquella generación que no le importa nada, en primer lugar, nada de Dios, de su consejo, de su mandamiento, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el prójimo no es de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de nada. Oh, Dios quiere la salvación de todos los hombres. Pero no todos van a ser salvos. Déjelo eso al Señor, por favor. Déjelo eso al Señor. Déjelo al Señor. No son más amados para el Señor unos que otros. Dentro de los creyentes, dentro de los hijos de Dios, el Señor Jesucristo le dice a los hijos, a los discípulos, si me amáis, si me amáis. Entonces habla a nosotros de amarle de una manera diferente. O dice también, el que me ama, mi Padre le amará, ¿no? Que guarda mi palabra, mi Padre le amará. Pero se hace referencia a una intimidad mayor, más profunda, más íntima. Pero en general, Dios ama a todos los hombres y no quiere las guerras, no quiere los pleitos. Cuando dicen las Escrituras que con la lengua uno puede bendecir a su semejante, pero con la misma lengua puede maldecir, así dice, ¿no? Y eso, agua dulce o agua salada, eso sucede todos los días. Tenemos sentimientos enconados contra las personas y podemos hacer mucho mal. ¿Sabe cuál es el mal peor de todos? Cada vez que hablamos, sembramos. De nuestra boca puede salir bendición y maldición, dice el Señor. Y sembramos. Y el mal peor es que lo escuchan nuestros hijos. Y no solo lo escuchan, ven nuestras actitudes. Esa sabiduría dice que es amarga, dicen, ¿no? Celos amargos, contención en el corazón, así dice, ¿no? Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, es animal, es diabólica, así dice. Porque donde hay celos, donde hay contención, hay perturbación y toda obra perversa. ¿Dónde entonces vienen, así dice, vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestras almas. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no obtenéis lo que deseáis porque no pedís. Es una referencia espiritual, pero ocurre en el plano temporal, en nuestra realidad. ¿Ocurre eso? Claro que sí, ¿no? Pedimos mal porque en el fondo es un gastar en deleites conforme el hombre y conforme su naturaleza carnal. No es esa, hermanos amados, la voluntad del Señor. Pecamos cuando miramos a nuestro semejante y codiciamos lo que tiene. Pecamos cuando miramos a nuestro semejante y nos consideramos mayor que ellos. No hay humildad, no hay mansedumbre en nuestro corazón. Pecamos entonces cuando nos levantamos finalmente
con esas palabras, con esos sentimientos en el corazón, nos levantamos contra los demás. Hacemos de la evangelización una lucha, una guerra contenciosa, donde buscamos textos bíblicos para prácticamente desarmar a nuestro oponente. Y nuestros oponentes son los que se hacen llamar también, igual que nosotros, hermanos, porque son de otras congregaciones, por posturas doctrinales, por cosas así. Es realmente doloroso, por decirlo menos. Es realmente doloroso. No es lo que le agrada al Señor insistir sobre posiciones que no nos ha mandado el Señor pelear por ellas. Al contrario, tenemos un mandamiento que cruza, está trazado en las Escrituras, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No es agradable ante el Señor palabras con ira, con enojo, con encono, no es agradable. El Señor incluso a sus hijos, a sus discípulos, les dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, de Él como maestro, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado, que es dar la vida por su hermano. Es cierto, dice la vida por su hermano. El gran pecado, entonces, según Primera de Juan, que no se dice que se debe pedir por él, es cuando uno se levanta como homicida o fratricida contra su hermano y contra los semejantes en general. No es del agrado del Señor, menos desde la cruz de Cristo en adelante, el hacer guerra el unos contra los otros. Son de las cosas, de las 7 cosas que aborrece el Señor. Les invito en el nombre del Señor para que oremos. Pidámosle a nuestro Dios que, como dice Él, que el reino del Señor es justicia, es gozo, pero también es paz en el Espíritu del Señor. Si el Espíritu del Señor guía nuestras acciones, hermanos, debe ser basado en esas verdades, en justicia, en ese gozo de Cristo en nosotros y en la paz del Señor. Si es el Señor quien guía los planes de la iglesia, los programas, debe ser en justicia, debe ser en paz y en gozo. Porque el fruto de justicia, dice la Escritura, se siembra en paz para los que hacen la paz. Bienaventurados, dijo el Señor también, los pacificadores. Amén. Padre nuestro, por Jesucristo el Señor, por Él, príncipe de paz, te damos las gracias. Porque tenemos al pastor de los pastores que pastorea su iglesia, su casa. Enséñanos, Señor. Creemos que tú, Señor, creemos que hay un remanente escogido que tú conoces. Conoces a los que son tuyos. Pero en tu gran misericordia, oh Dios eterno, te pedimos, en tu gran misericordia, que haya una manifestación suya especial en estos tiempos. Oh Señor, oh Dios, inspira a tu pueblo, inspira a tu casa, pon ánimo nuevo Sí, Señor. para ir a la guerra, pero no a la guerra común, humana. Cambiemos esas armas de guerra, oh Señor, como tú dices, en instrumentos de labranza. Señor, que quitemos el calzado de nuestros pies ante ti, ante tu presencia santa, y pongamos tu calzado, tu apresto, tu seguridad, tu confianza en nuestros corazones, el Evangelio de paz en Cristo Jesús. Sí, Padre, Señor. gracias a ti y alabamos tu nombre en este día.